Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a trabajar ya más en concreto en las técnicas de cálculo del potencial y en los elementos que tendríamos que definir para poder hacer este cálculo. Bueno, como vimos en el video anterior, la producción de un potencial requiere de la elección de una referencia. Esto ya lo habíamos aprendido en Física 1 cuando trabajábamos con las energías potenciales. Uno siempre tenía que elegir una referencia para poder definir la energía potencial. En cierto modo, lo que tiene que quedar claro en este punto, el potencial electrostático, que es el que ahora nos compete, no tiene una forma única para una distribución de carga dada, sino que depende de la distribución de cargas, naturalmente, que le da origen al campo asociado, y de dónde uno elija la referencia de potencial. Eso en la práctica operativa lo que nos va a llevar es que el potencial va a estar definido a menos de una constante aditiva, es decir, que un potencial, ¿sí?, que lo podemos pensar como un potencial asociado a una distribución, o otro potencial que difiera solo en una constante que se le suma al potencial anterior, van a responder a la misma distribución. La diferencia va a estar en la elección de la referencia. Eligiendo diferentes referencias, aparecen diferentes constantes aditivas en la expresión del potencial. Eso nos tiene que quedar claro en primera instancia. Lo segundo que tendríamos que ver es qué reglas tenemos para la elección de esa referencia. Esa referencia uno la puede elegir en cualquier parte. Bueno, la práctica en la física, en la realidad física nos indicaría que sí. Pero como nosotros trabajamos con modelos, y los modelos a veces tienen algunas cosas raras, los modelos imponen algunas restricciones. Vamos a tratar de entender algunas cosas. Eh, para poder entender cómo elegir referencias, primero tendríamos que decir qué es un sistema finitamente confinado. Un sistema finitamente confinado es aquel que puede envolverse completamente, es decir, que toda la distribución de cargas puede ser envuelta en una superficie esférica imaginaria cuyo radio es un radio finito. Bueno, eso parece como un poco extraño, ¿no es cierto? Porque si uno tiene, por ejemplo, una silla, uno podría elegir una esfera de, pongamos, 1,5 metros de diámetro, la silla cabe en esa esfera, entonces la silla es un objeto finitamente confinado, y si estuviera cargada, la distribución de cargas que reside en la silla sería una distribución finitamente confinada. Pero fíjese que si uno piensa en un auto, en un transatlántico, en el planeta, o en el sistema solar, o en la galaxia, siempre va a poder encontrar una superficie esférica de un radio que será enorme, pero siempre va a haber un radio finito dentro del cual uno puede envolver el sistema. Entonces uno dice, ¿qué sentido tiene esta definición si todos los sistemas del universo lo cumplen? Bueno, justamente esta definición se inventó porque lo que queremos dejar afuera son algunos sistemas que aparecen en el mundo de los modelos, que son, por ejemplo, una distribución lineal de carga infinitamente larga o un plano infinito uniformemente cargado. Ese tipo de cosas que viven en el mundo de los modelos no hay en la realidad física de esos objetos, pero el mundo de los modelos sí lo tiene. Entonces, los modelos, ¿sí?, ya no son sistemas finitamente confinados. Bien, hecha esta definición, lo que vamos a decir es que una de las cuestiones más prácticas desde el punto de vista matemático para poder hacer una definición de un potencial de un sistema de cargas, ¿sí?, es elegir la referencia en el infinito. ¿Sí? Después vamos a ver cómo se hace. ¿Sí? Lo importante es que cuando uno elige la referencia en el infinito, lo que ocurre es que esa constante activa de la que yo me estaba refiriendo hace un rato se hace cero.
Entonces nos queda la forma más simple posible. Entonces, elegir en el infinito siempre que se puede es ideal. Después, si no se puede, hay que elegir en otros lados. ¿Cuándo se puede y cuándo no se puede? Se puede siempre que nuestro sistema de cargas sea finitamente confinado. ¿Sí? Esa es la razón por la que hicimos esa definición, justamente para dejar afuera a los sistemas que no se admiten con esta elección. Entonces, repetimos, la elección, ¿sí?, de la referencia de potencial en el infinito, ¿sí?, en un punto situado en el infinito, se puede hacer siempre y cuando la distribución de cargas sea finitamente confinada. Bueno, una vez establecido eso, podemos decir, bueno, ahora, digamos, si no lo elegimos en el infinito, lo podemos elegir en lugares con posiciones de coordenadas finitas. Sí, claro. Y ahí se pueden dar dos situaciones: elegirla en el vacío o elegirla en un lugar donde haya cargas, parte de esa distribución, ¿sí?, de la distribución que genera el campo. Si lo elegimos en el vacío, esa elección la podemos hacer siempre, no tiene ninguna restricción. En cambio, si la elegimos en una posición donde hay cargas, a veces se puede y a veces no. ¿Con qué criterio tenemos que decidirlo? Bueno, vamos a decir entonces que si nosotros tenemos esa carga sobre la cual queremos elegir el punto para tomar como referencia, tiene ciertas propiedades, sirve, y si tiene otras propiedades, no sirve. ¿Cuáles serían las propiedades? Bueno, nosotros sobre una, ¿de cuántas maneras podemos tener carga? Y podemos tener carga como una carga puntual, podemos tener como una distribución lineal, como una distribución superficial o como una distribución volumétrica. ¿Sí? La primera es una carga completamente concentrada en un punto. Las otras definen densidades. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos paramos en un punto, o vamos a observar alguna de las formas de las densidades, o vamos a encontrar una carga puntual. Son las variantes que tenemos. Bien, entonces, ahora vamos a dar la receta. Si nosotros tenemos distribuciones de carga con densidad volumétrica o con densidad superficial en el punto donde nos paramos, ahí sí, bueno, ahí sí podemos elegir el origen para nuestra referencia de potencial. ¿Sí? Si nosotros tenemos una distribución lineal, es decir, que tiene una densidad lineal, o se trata de un punto donde reside una carga puntual, en ese caso podemos elegir las referencias en esos puntos. Esos puntos están prohibidos. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a hacer, le vamos a pedir a Lorena que nos haga un pequeño resumen, así nos queda documentado cómo son las restricciones, ¿sí?, para elegir la referencia de potencial. Muy bien, gracias Ale. Acá tenemos un cuadro en el que hemos detallado para cada tipo de distribución de cargas, ¿sí?, cuáles son nuestras posibilidades a la hora de hacer la elección de la referencia. Vamos a ver, podemos elegir nuestra referencia en el infinito siempre que el sistema sea finitamente confinado, como discutimos hace un momento. Podemos hacer nuestra elección de la referencia en un punto en el vacío, esto es donde no haya cargas, siempre. Esta posibilidad siempre la podemos usar. Y podemos elegir nuestra referencia sobre la carga, siempre que la densidad sea volumétrica o superficial, ¿sí? En cualquiera de estas dos situaciones, acá aclaramos que es posible elegir la referencia sobre nuestra distribución de cargas. Cuando la densidad es lineal o cuando tenemos una carga puntual, en este caso no se puede elegir la referencia sobre la carga. Esto es porque el potencial diverge. En esos casos tendremos que ver alguna de estas dos opciones, ¿sí? Si la densidad es lineal, ¿sí?, en el caso de tener una distribución que no sea finitamente confinada, tendremos que elegir la referencia en el vacío. Y si tenemos una carga puntual, como esta sí es finitamente confinada, podemos tomar la referencia en el infinito.
Bueno, teniendo esto en mente, vamos a ver si podemos calcular el potencial debido a una carga puntual. Vamos a suponer que nuestra carga puntual se encuentra ubicada en el origen de nuestro sistema de coordenadas. Yo lo voy a dibujar acá. Y la carga puntual situada en el origen. Acá tenemos a nuestra carga Q. Queremos evaluar el potencial en una posición R, y la vamos a marcar en este gráfico. Vamos a suponer que este es nuestro vector de posición R. Bueno, recordemos cuál era la expresión del potencial. B de R es igual a menos la integral entre la posición de referencia y R de E, producto escalar diferencial de L. Entonces, tendremos que ver cuál será el campo, cuál es la posición de referencia, ¿sí? Y cuál es la curva apropiada para conectar la referencia con el punto en el que estamos evaluando el potencial. El campo lo conocemos. E en la posición R es K por Q sobre R cuadrado en la dirección de R versor, donde tenemos que tener en cuenta que R', que era la posición de la carga puntual, en esta situación es el vector nulo. La referencia ahora. Bueno, para la elección de la referencia, tengamos presente que nuestra carga puntual es una carga que está finitamente confinada, ¿sí? Con lo cual vamos a hacer la elección más conveniente, que es tomar la referencia en el infinito. Rref, entonces, en el infinito. ¿Qué nos queda? Nos queda encontrar una curva apropiada que conecte estas dos posiciones. Pero teniendo en cuenta que el campo es radial, lo más conveniente será usar una curva radial también para que estos dos vectores, E y diferencial de L, resulten ser paralelos. Eso nos va a ayudar muchísimo a hacer la integral de línea. Yo voy a dibujar esa curva. Muy bien. Esta curva es una curva radial y la tenemos que recorrer en el sentido apropiado. Esto es, desde el infinito hasta la posición en la que evaluamos el potencial. Vamos a indicar ese sentido, esa orientación para la curva. Ahora tenemos que ver cómo es el diferencial de L en esta curva. Bueno, yo voy a dibujar acá mi vector diferencial de L, es un vector diferencial, ¿sí? Y para caracterizarlo vamos a introducir un parámetro nuevo. Recuerden que habíamos usado las variables primadas para las cargas, las variables sin primar para los puntos fuente o los puntos, para los puntos campo. Y entonces ahora, para posiciones sobre la curva, vamos a usar variables doblemente primadas, ¿sí? Vamos a decir que el parámetro R segunda nos indica la distancia desde este vector hasta a nuestro origen de coordenadas, ¿sí? Y vamos a escribir al diferencial de L como menos diferencial de R segunda en la dirección de R versor, donde hemos tenido en cuenta que la orientación del vector diferencial de L es hacia el origen de coordenadas. Eso se refleja en este signo menos que pusimos adelante. Ahora bien, el parámetro R segunda que acabamos de introducir tiene un rango de variación. ¿Cuál será ese rango de variación? Vamos a decir que el R segunda va a variar entre el extremo del vector R, ¿sí? Y el infinito. Entonces, R segunda varía entre R e infinito. Con todo esto en mente, podemos ir a trabajar a nuestra integral. Digamos que B de R es igual a menos la integral entre la posición de referencia y R. Ahora ya estamos en condiciones de reemplazar el campo. Para escribir el campo, veamos que tenemos que evaluarlo en puntos sobre la curva.
Esto es en puntos caracterizados según el parámetro R segunda. Entonces, tenemos K por Q sobre R segunda al cuadrado en la dirección del reversor, producto escalar el diferencial de L, que es menos diferencial de R segunda en la dirección de R reversor. Observemos algunas cosas. Tenemos menos por menos, eso nos queda más. Tenemos K por Q, que es una constante que podemos sacar afuera de la integral. Y tenemos por otro lado el producto escalar entre R y R versor. Eso nos da 1. ¿Cómo nos queda esta integral? K por Q por la integral, ahora vamos a ver los límites, ¿sí? De diferencial de R segunda sobre R segunda al cuadrado. Y ahora veamos que hemos reducido una integral de línea a una integral ordinaria. Una integral ordinaria en la que el parámetro sobre el que estamos integrando es R segunda. Entonces, podemos ya reemplazar los límites de nuestra integral por los límites de variación del parámetro R segunda. Esto es, entre R e infinito. Entre R e infinito. Bueno, resolvamos esta integral. Nos queda K por Q, ¿sí? La integral de 1 sobre R segunda al cuadrado, eso es menos 1 sobre R segunda, ¿sí? Evaluado entre estos mismos límites, ¿sí? Nos queda, vamos a poner un corchete, menos 1 sobre R segunda, y lo vamos a evaluar entre R e infinito. Aplicamos ahora la regla de Barrow, ¿sí? Cuando R segunda tiende a infinito, el primer término de este corchete se va a 0, ¿sí? Y nos queda menos 1 sobre R, ¿sí? Con lo cual, en definitiva, tenemos K por Q sobre R. Entonces, recuadremos este resultado, B de R igual a K por Q sobre R, porque el potencial de una carga puntual lo vamos a usar muy a menudo en lo que resta del curso. ¿Cuál será el potencial para una carga que no se encuentra en el origen? Vamos a suponer que nuestra carga ahora se sitúa en la posición R'. ¿Sí? Recordemos que cuando tenemos una carga que está dispuesta en el origen, ¿sí? Su potencial, B de R, es K por Q sobre R, siendo R la distancia entre la carga y la posición en la que estamos evaluando el potencial. Si ahora tenemos a la carga situada en R', ¿sí? El potencial en la posición R será el producto de la constante K por el valor de la carga Q dividido la distancia entre la posición en la que se encuentra la carga y la posición en la que estamos evaluando el potencial. Esa distancia es el módulo de este vector R menos R', con lo cual el potencial B en la posición R es K por Q dividido el módulo de R menos R'. Y recuadramos este resultado nuevamente. Bueno, hasta este punto entonces tenemos cómo es el potencial producido por una carga puntual situada en una posición R' arbitraria. Y para resolver esto, lo que hicimos fue trabajar conociendo el campo que ella produce y utilizando la definición de potencial que desarrollamos en el video anterior. Lo que nos podríamos preguntar en este punto es si es posible construir un potencial de un sistema ahora que no solo sea una carga puntual, sino que puede ser un sistema discreto de cargas o un sistema continuo de cargas sin pasar por el concepto de campo. ¿Qué alternativa tenemos? Bueno, la alternativa es bastante sencilla, es la aplicación del principio de superposición al último resultado que obtuvimos. Es decir, podemos pensar que el potencial producido por un sistema de partículas en un punto es la suma de las contribuciones parciales de cada una de las partículas al potencial en ese punto, ¿sí?
Bueno, eso lo podemos hacer tanto en el límite discreto como en el límite continuo, ¿sí? Esto nos remite un poco a lo que ya hicimos con el campo. Ahora lo vamos a hacer con el potencial. ¿Qué restricciones tendrá esto? Bueno, la restricción más importante es que nosotros al tratar el caso de la partícula puntual, lo que hicimos fue, lo dijo Lorena muy claramente cuando arrancó el análisis de la partícula, es que elegíamos la referencia en el infinito, y dijo que eso lo podíamos hacer porque la partícula puntual era un sistema finitamente confinado. Si nosotros vamos a aplicar el principio de superposición, tendríamos que aplicarlo sobre partículas, ¿sí? Sobre un sistema completo de partículas. Y ese sistema, ¿sí? Lo vamos a poder, digamos, como definir si es finitamente confinado, ¿sí? Porque no va a alcanzar con que cada una lo sea, digamos, cada partícula, como es el caso que nosotros tratamos, sino que el conjunto de todas las partículas que compone el sistema tiene que ser un sistema finitamente confinado para que la condición se cumpla, ¿sí? Entonces, la aplicación que vamos a hacer ahora solo será válida si los sistemas son finitamente confinados. Sabemos que las diferencias con respecto a esto se da en el mundo de los modelos, nunca en la realidad física. Pero como nosotros siempre trabajamos con modelos, hay que tener claramente presente esta restricción. Así que bueno, lo que vamos ahora es a que Lorena nos desarrolle la aplicación del principio de superposición, ¿sí? A un sistema primero de partículas en forma discreta, una colección de partículas puntuales finitamente confinadas, y después nos lo va a extender al caso continuo. Gracias, Ale. Fíjense, acá tenemos una distribución de cargas puntuales, ¿sí? Un conjunto de partículas Q sub 1, Q sub 2, hasta Q sub n, situadas en las posiciones R'1, R'2, hasta R'n. El potencial de cada una de ellas, supongamos que tomamos la partícula I, ¿sí? El potencial B sub I, que esa partícula produce en la posición R, será el producto de la constante K por su carga Q sub I dividido R menos R' sub I en módulo. Esto es la distancia entre la posición en la que estamos evaluando el potencial R y la posición de la partícula I. Para encontrar el potencial debido a toda nuestra distribución de cargas, ¿sí? Tendremos que sumar sobre todas las partículas, con lo cual tendremos un potencial total B de R igual a la suma desde I igual 1 hasta N de B sub I de R, o lo que es lo mismo, la suma desde I igual 1 hasta N de K por Q sub I dividido R menos R'I en módulo. ¿Qué ocurrirá si tenemos una distribución continua de cargas? Acá yo hice otro dibujito en el que tenemos una distribución volumétrica, ¿sí? La indicamos con una D, ¿sí? Vamos a indicar con D el dominio en el cual están alijadas esas cargas, ¿sí? Y tomé un elemento, ¿sí? Situado en la posición R', es un elemento de este dominio, que tiene una carga diferencial de Q. Entonces, el potencial que ese elemento de carga produce será diferencial de B en la posición R igual a K por diferencial de Q sobre R menos R' en módulo, ¿sí? Si queremos el potencial total, lo que tendremos que hacer será sumar sobre todas estas contribuciones al potencial, ¿sí? Como tenemos una distribución continua, la manera de sumar es hacer una integral. Entonces, el potencial en la posición R será la integral sobre el dominio sobre el cual se distribuyen las cargas, ¿sí? De K por diferencial de Q sobre el módulo de R
menos R'. Recuadramos, ¿sí?, esta expresión porque va a ser también muy usada en adelante. Recordemos que esta manera de encontrar el potencial va a ser válido siempre y cuando nuestra distribución sea finitamente confinada. Muy bien, cuando estemos en situación de calcular nuestro potencial usando esta expresión, tenemos que ver cómo escribir el diferencial de Q. ¿Cómo expresamos el diferencial de Q? Recordemos que nuestras distribuciones son siempre volumétricas, pero hay situaciones en las que las podemos modelar como distribuciones superficiales o distribuciones lineales, y que eso simplifica mucho nuestras cuentas. Entonces, en cada caso, al dominio le vamos a decir que lo podemos pensar como un dominio volumétrico, superficial o lineal. La densidad asociada en cada situación será una densidad volumétrica delta, una densidad superficial sigma o una densidad lineal lambda. Y el diferencial de Q asociado en cada caso será delta por diferencial de volumen, sigma, la densidad superficial por un elemento diferencial de superficie, o lambda, la densidad lineal, por el diferencial de L, que es un elemento diferencial de longitud. Muy bien. Bueno, para terminar, vamos a introducir el concepto de superficie equipotencial. Tengamos presente que el potencial electrostático es una función continua del espacio, ¿sí? Y entonces será posible definir superficies de igual potencial llamadas equipotenciales. ¿Cómo definimos esas superficies? Bueno, una superficie equipotencial, vamos a dibujar por acá, una superficie tal que en todos los puntos de esa superficie el potencial tenga el mismo valor. Vamos a decir que ese valor es B sub 0. El potencial en esta superficie S es B sub 0. Entonces, vamos a definir a la superficie S como el conjunto de todos los puntos cuyo potencial vale B sub 0. Digamos que es el conjunto de los R, ¿sí?, tales que B de R resulta ser igual a B sub 0. Esta es la manera en la que definimos a una superficie equipotencial. Veamos ahora que si hay una partícula que se desplaza por una superficie equipotencial, por esta, por ejemplo, entonces su energía potencial electrostática no cambia. Recordemos que la energía potencial electrostática era el producto de la carga por el potencial. Si el potencial no cambia, la energía potencial tampoco. Entonces, la fuerza eléctrica que actúa sobre esa partícula no hace trabajo. Pero si no hay trabajo, recordemos que el trabajo resultaba ser la integral entre dos posiciones entre las que se desplazaba la partícula de F escalar diferencial de L. Si el trabajo es 0, entonces el producto F escalar diferencial de L es 0 en todos los puntos a lo largo de la trayectoria de la partícula. Eso quiere decir que la fuerza y el tangente a esta curva resultan ser perpendiculares. Como esto ocurre sobre cualquier curva que se encuentre contenida en nuestra superficie, entonces podemos decir que cada superficie equipotencial es perpendicular a las líneas de campo. Bueno, las superficies equipotenciales, así como las acaba de presentar Lore y con sus propiedades, cuando uno las piensa en cualquier lugar del espacio, naturalmente pasa una superficie equipotencial, ¿sí? Y lo que podríamos decir que constituyen también una forma de representación que enriquece la representación que ya teníamos con las líneas de campo. Por supuesto que cuando uno elige representar superficies equipotenciales como manera de visualización del campo, tiene que elegir representar algunas. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, represento la superficie
de 5 volts, de 10 volts, de 15 volts y así sucesivamente. ¿Con qué tipo de cosas las podríamos vincular? Bueno, nosotros conocemos de los cursos de análisis matemático el concepto de superficies de nivel. Una superficie de este tipo constituye lo que dentro de los campos escalares sí se denomina una superficie de nivel. A veces hay representaciones en 2 dimensiones que son habituales, por ejemplo, cuando uno ve en un mapa geográfico las isotermas o las aras, que son curvas dentro de una geografía que indican puntos de igual temperatura o de igual presión atmosférica. Esas curvas le son a un mapa bidimensional como estas superficies le resultan a el espacio, ¿sí?, en el cual se desarrolla un campo electrostático. Así que en ese sentido, con eso podemos hacer una conexión para tratar de comprender el significado de este tipo de superficies. La cuestión de que siempre resultan perpendiculares a las líneas de campo también es un recurso que puede utilizarse mucho en no solo visualizaciones, sino también que si uno conoce la distribución de líneas, puede especular, aunque sea descriptivamente, la distribución de superficies equipotenciales y viceversa. Ese es un ejercicio que siempre es tan bueno para tratar de hacer esa doble construcción en un mismo gráfico, superficies equipotenciales y líneas de campo, a partir de conocer la distribución de carga. Es un ejercicio muy recomendado para que se comprenda bien el tema y además para tratar de generar cierta versatilidad en la representación.